buenas tardes para los estudiantes, también para las familias que nos acompañan en esta primera emisión televisiva de clases de español literatura para preuniversitario, en particular para 10º grado. Un programa de estudio que tiene como eje central el estudio de la literatura como proceso históricamente condicionado. En 10º grado estudiaremos la literatura desde los orígenes hasta la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, a lo largo de todas las clases, ustedes serán capaces de leer y también analizar obras representativas de la literatura universal, caracterizar los periodos históricos y movimientos artísticos literarios en los cuales se inscriben estas obras, caracterizar también a sus autores de manera que favorezca el desarrollo de la comprensión y la construcción de textos de diferente tipología y el perfeccionamiento de la audición, el habla, la lectura y la escritura. Sin lugar a dudas, el desarrollo de estas 4 macrohabilidades pues los pondrá en mejores condiciones de ser unos comunicadores eficientes y usar la lengua en diferentes contextos comunicativos. Y como la comunicación es esencial en cualquier proceso, pues este será justamente el contenido de nuestra primera clase, que tiene como asunto el proceso de comunicación y el texto como unidad básica de la comunicación. Al respecto, decía este destacado abogado, político y orador ateniense Pericles: el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Obviamente, está poniendo en igualdad de condiciones pensamiento y lenguaje, porque si bien el pensamiento es expresión de todo lo que sentimos, pensamos, conocemos, pues no expresarlo correctamente también sería perjudicial en el proceso de comunicación. Por eso, en esta primera clase caracterizaremos el proceso de comunicación, cuáles son los factores que inciden en el proceso de comunicación y dentro de él analizaremos también las características del texto como unidad básica de la comunicación. Pero les propongo centrarnos en esta palabra, comunicación, y les preguntaría, ¿qué clase de palabra es? ¿Qué significa? ¿Qué otras palabras de esta misma familia conocen? Quisiera que en este primer momento se fijaran sobre todo en la ortografía del vocablo comunicación, sobre todo en el uso del grafema C y la tilde. En casa ustedes podrán saber por qué se escribe con C y por qué se tilda este vocablo. Pues como bien deben haber respondido, comunicación es un sustantivo y la Real Academia de la Lengua Española en su diccionario pues refiere que denota acción y efecto de comunicar o comunicarse. Aquí tenemos un infinitivo de esta familia de palabras, comunicar. También, como otra de las muchas acepciones que tiene el vocablo, expresa que denota la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Pueden ver estas palabras que aparecen subrayadas cómo devienen elementos esenciales dentro de la definición del vocablo comunicación. Les pregunto, ¿cuál será ese código y por qué ese código dice que es código común? ¿Acaso si el código difiere habrá comunicación? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Y qué papel juegan dentro del proceso de comunicación? También tienen en pantalla otras palabras de la misma familia y quisiera que notaran sobre todo la ortografía del adjetivo comunicativo, que es familia de este sustantivo comunicación, y que revisaran también el uso del grafema V en este contexto. Pero para identificar cuáles son los factores que intervienen en el proceso de comunicación y cuál es su papel, les propongo que observen el siguiente material de video. Repito, deben identificar cuáles son los factores que intervienen en el proceso de comunicación y caracterizarlos. Sergio está en su casa viendo las noticias en la televisión, mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. Su madre suspira a ver el desorden que hay en el salón y le señala todos los trastos que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja.
pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir información, ideas o sentimientos. A partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo de la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto, ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ver en el cine esta tarde. Por tanto, este es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal y en nuestro ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla en español y el otro en inglés, no podrán llegar a comunicarse de manera correcta. Por este motivo es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje, que emisor y receptor deben conocer para poder codificar y descodificar adecuadamente la información. Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Además, pueden darse interferencias o ruidos, entendiendo estas como cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea por problemas en la línea telefónica o por la fonía de uno de los dos interlocutores, por ejemplo. ¿Eres capaz de reconocer otros esquemas de comunicación en el salón de Sergio? Yo espero que hayan disfrutado muchísimo este material de video, sin dudas muy ilustrativo de cuáles son los factores que inciden en el proceso de comunicación. Espero que hayan podido identificar los siguientes: el emisor, que es justamente la persona encargada de transmitir un mensaje que llega hasta un receptor. Lo hace utilizando ese código común del cual se hablaba en el video, porque obviamente si los códigos de comunicación fueran diferentes, pues entonces el receptor tendría problemas para decodificar, entender, comprender el mensaje que se transmite y por tanto no hay comunicación. Es muy importante y desde acá les hago la alerta que es algo que todos debemos poner siempre en práctica para que no haya problemas en la comunicación. Siempre debemos cuidar que el emisor sea siempre una sola persona. Si todos hablamos a la vez, entonces ese mensaje se pierde. Es un llamado que le hacemos desde esta teleclase. Otros factores que influyen, pues el canal y todo acto comunicativo se produce en un contexto específico. Pero, ¿qué comunicamos y cómo lo hacemos? Pudieran estar pensando que para comunicarnos utilizamos palabras, pero también utilizamos gestos y que existe la comunicación mediante imágenes. Pues así existe el lenguaje verbal, aquel que utiliza la palabra, sea oral o escrita, como medio de comunicación, pero también el lenguaje no verbal. Tienen en pantalla estos gustados emojis que además están muy de moda y que sin necesidad de explicar demasiado, pues esa sola imagen transmite muchísimas emociones: alegría, tristeza, risa, miedo y otras. También este signo no fumar, donde quiera que lo veamos, pues indica que es un área donde no se debe fumar. Ojalá todos tengamos encima ese signo porque sabemos que el cigarro es muy perjudicial para la salud. Y otros también como el lenguaje de señas. Y agradecemos también a las intérpretes que nos acompañan durante todas estas emisiones de las teleclases para que llegue a ustedes también todo el conocimiento. Pero sin lugar a dudas, la unidad básica de la comunicación humana es el texto. Tienen en pantalla
un ejemplo de un texto extraído del portal Cuba Debate, un texto escrito por la destacada y reconocida periodista cubana Arlene Rodríguez Deribet. ¿Y qué nos comunica? Bueno, pues pudiéramos detenernos a leer un poco el texto, que viene muy a colación con todo lo que ha estado sucediendo en nuestro país y en el mundo entero en torno a la COVID-19, pero sobre todo un llamado a la atención porque se disparan las alarmas en la atención pediátrica. Y el texto, si lo han ido leyendo, pues resalta cómo niños y adolescentes se han contagiado en Cuba a causa de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué hace el texto? Informar sobre un hecho específico, real, y lo hace a través de Cuba Debate. Yo les propongo pensar en casa en este acto comunicativo: ¿quién será el emisor? ¿Quién o quiénes los receptores? ¿Cuál será el canal que utiliza y el código? ¿Y en qué contexto comunicativo se produce este acto de comunicación? Es muy importante también, y es contenido de estudio del programa de Español Literatura en 10º grado, los niveles con los cuales se estructuran los textos. Como verán en pantalla, pues este texto escrito está articulado a través de palabras. Esas palabras no están sueltas, se relacionan a través de sintagmas. Esos sintagmas forman oraciones, las oraciones forman el párrafo, y un párrafo o la conjunción de varios conforman un texto, cuya característica esencial es la coherencia. Verán en la siguiente diapositiva, y es un elemento muy importante porque en las clases destinadas a la gramática, pues vamos a volver sobre los sintagmas y los diferentes tipos de sintagmas que existen: nominales, verbales, adjetivales, también adverbiales, pero deben tener en cuenta que el sintagma es la unidad inmediata superior a la palabra, que está estructurado por una palabra o grupo de palabras y que posee un sentido unitario, aunque incompleto. Ahora sí desempeñan una única función sintáctica, y desde esta primera clase pues les llamo la atención acerca de esta característica tan esencial, porque sobre ella volveremos en clases posteriores. Y decimos que su sentido es unitario aunque incompleto porque el nivel que transmite un sentido completo es el nivel oracional. La oración es la unidad mínima de predicación y es una estructura gramatical que tiene un sentido completo. Pueden ver en pantalla la definición que hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre párrafo y texto, pero noten como siempre la característica más esencial es la coherencia. Pero ¿qué es la coherencia? Sino esa relación que existe entre las diferentes partes o niveles por los que se estructura el texto, y también la coherencia global del texto. Si no garantizamos que lo que decimos o escribimos tenga coherencia, entonces no estamos en presencia de un texto, porque si la coherencia falla, entonces no hay comunicación y no hay textos. Pero para profundizar un poco sobre el texto, vamos a adentrarnos ahora en las diferentes clasificaciones que existen de los textos, atendiendo a la forma elocutiva, a la función y al estilo comunicativo. La forma elocutiva, que es un contenido que ustedes han estudiado desde secundaria básica, conocen que existen los textos dialogados, narrativos, descriptivos y expositivos. Estas son formas elocutivas cuyas funciones o características esenciales ya ustedes las dominan por los estudios de grados precedentes. Según la función, los textos pueden ser informativos, expresivos, poéticos o apelativos. Y según el estilo comunicativo, coloquiales, oficiales, publicistas, científicos o literarios.
En el caso de los textos dialogados y narrativos, ahí tienen en pantalla algunos ejemplos de obras cumbres de la literatura universal que serán objeto de estudio a lo largo de todo el programa de Español Literatura de 10º grado. Del género dramático tienen Romeo y Julieta, una obra que seguramente disfrutarán muchísimo, es una tragedia, y también la comedia Tartufo de Molière, que también la van a disfrutar muchísimo. Obras del género épico, donde predomina la narración como forma elocutiva, pues estudiarán muchas, entre ellas la epopeya Ilíada, también el Cantar de Gesta, poema de Mio Cid, estudiarán los cuentos del Decamerón y entre otras, esta magnífica joya de la literatura universal que es la novela de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También estudiarán, según la función, textos expresivos. Son aquellos en los que están presentes los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones del autor. Y estudiarán textos poéticos cuya intención comunicativa es recrear de forma artística la realidad y que utiliza sobre todo un lenguaje figurado. Dentro de este grupo de textos poéticos encontramos poemas, cuentos, novelas y algunas obras teatrales. Como su nombre lo indica, el texto informativo, su función es informar. Es un texto que trata sobre la realidad objetiva, mientras los textos apelativos, su función es convencer al interlocutor, moverlo a la acción, es llamar su atención. Pasamos ahora a analizar algunos tipos de textos según el estilo comunicativo. Tenemos los textos coloquiales, el coloquio, el diálogo, y es muy típico de este tipo de textos la conversación, la entrevista, la carta familiar, entre otros. Dentro de los textos oficiales encontramos los jurídicos, administrativos y aquellos que son propios de la actividad diplomática. Los textos publicistas. Ustedes se han acercado a algunos textos publicistas porque han leído periódicos, también anuncios, carteles y figuran dentro de este tipo algunos textos técnicos y algunos textos científicos, que es otra de las clasificaciones del texto en estilo comunicativo. Son propios textos científicos, los informes, tratados, artículos, ponencias, las tesis, entre otros. Y no podía faltar el texto literario que digamos que vienen a ser los reyes de nuestro programa de estudio y se encuentran dentro de este tipo los poemas, cuentos, novelas, obras teatrales y otros. Yo les propongo en este momento una actividad independiente para que ustedes tengan un acercamiento, otro, al proceso de comunicación, al texto como unidad básica de la comunicación y también a otros contenidos que son muy importantes en esta unidad de estudio, como lo es el papel que ha jugado el trabajo en la transformación del mono en hombre, la estrecha relación que existe entre trabajo, lenguaje y aparición de las manifestaciones artísticas y también otros que tienen que ver con los conceptos de literatura nacional y literatura universal. Por eso les proponemos las actividades siguientes. Piensa en algún texto literario que conozcas. Fundamenta por qué lo es. Estudia las páginas de la 1 a la 3 de tu libro de texto. Explica brevemente si la obra que has elegido pertenece a la literatura nacional o universal. No olvides cuidar la coherencia. Recuerda que a lo largo de nuestra clase hemos dicho que esta es la propiedad fundamental del texto. Como bien dice la orientación de la actividad independiente, ustedes para responderla deben remitirse a los contenidos que aparecen en las páginas de la 1 a la 3 del libro de texto de Español Literatura de 10º grado. También les proponemos otra actividad. Lee el artículo de Federico Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que aparece en las páginas de la 6 a la 8 de tu libro de texto.
resume sus ideas esenciales en un párrafo. Y es muy importante que ustedes recuerden en qué consiste esta habilidad, resumir. A la hora de hacerlo, deberán ser lo más fieles posibles a este texto de Federico Engels que tienen en su libro de texto. Y una segunda actividad es para que puedan debatir en casa sobre la estrecha relación que existe entre el trabajo, el surgimiento del lenguaje y las manifestaciones artísticas. Un contenido que sin dudas es muy hermoso y que en casa puede generar un buen debate. También sobre este contenido pueden estudiar las páginas de la 8 a la 9 de tu libro de texto. El libro de texto que sin lugar a dudas va a ser la bibliografía fundamental para nuestras clases de español literatura. Y casi para el final, como también debemos sistematizar los contenidos ortográficos, les proponemos las siguientes actividades. Las podrán realizar a partir de la visualización de un video que gentilmente un destacado profesor universitario muy joven de nuestra Universidad de Pinar del Río ha puesto a disposición de todos los estudiantes y de su familia. Se trata de un fragmento de los programas Ortografía al Día. Hoy verán sobre el alfabeto español, para que puedan actualizarse sobre cuántas letras conforman el alfabeto español y nombrarlas de forma correcta. Luego en casa y utilizando su cuaderno de ortografía podrán reflexionar acerca de la importancia de escribir con corrección y ajuste a las normas ortográficas. Y también, como hemos trabajado en clase con algunas palabras que son claves como lenguaje, comunicación y comunicativo, también pueden identificar si estas palabras, si su escritura se ajusta a alguna regla ortográfica que conocen. Pueden enunciar esta regla ortográfica y citar otros ejemplos. Así estamos poniendo casi punto final a nuestro encuentro de hoy. Recuerden que el próximo viernes nos volveremos a encontrar. Ahora los dejo con este material de video. Te saludo y te ofrezco la bienvenida a este espacio que aspira a tener en ti la ortografía al día. Recuerda que este es uno de 10 programas que ofrece de manera breve y profunda algunos aspectos medulares de esa parte de la gramática que fija el uso correcto de las letras y de los signos auxiliares de la escritura. ¿Me acompañas? Para hoy te propongo un acercamiento a una joya de la lingüística, el alfabeto. ¿Qué letras lo componen? ¿Cómo debemos nombrar dichas letras? A estas interrogantes ofreceré respuestas. Este es el alfabeto que usamos hoy. La nueva ortografía de la lengua española de 2010 precisa que el alfabeto del español está formado por 27 letras y ratifica que el estatuto de la Che y la Elle es el de dígrafos, o sea, el de combinaciones de dos letras para representar un solo fonema. Partamos siempre de aquí si se quiere tener una ortografía correcta. Los nombres por los que puedes referirte a las letras del alfabeto son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, aunque muchos le dicen W, X, Y, Z. Para hoy te propongo estas actividades, así que toma papel y lápiz, no para dictar sentencia, sino para que pongas en práctica tus saberes.
Bueno, pues espero que hayan disfrutado muchísimo este material audiovisual y por si no estaban actualizados, pues ya saben, no son 29 letras, sino 27 las que conforman el alfabeto español. De él han sido eliminadas por razones que ya el profesor explicaba, los dígrafos ch o ch y la doble L. Pero no tendrás ningún tipo de problema si a través del diccionario deseas encontrar el significado de una palabra que inicie con ellos. Pues ¿dónde encontrarla? Por supuesto, en la letra C, los que corresponden a la CH, siguiendo este mismo orden, y también en la letra L, las que corresponden al dígrafo doble L. Así que ya sabes, dice la Real Academia de la Lengua Española desde el año 2010 que son 27 las letras que conforman nuestro alfabeto español. Esas nomenclaturas que antes conocías, pues ahora no significa que estén mal, ¿verdad? La V sigue siendo V y la W también la puedes nombrar así, con la diferencia que la Real Academia prefiere llamarla simplemente V doble. Estos son algunos elementos con los cuales te proponemos actualizarte en materia ortográfica. Recuerda que debes cuidar muchísimo la ortografía cada vez que escribas un texto y ya te recomendábamos antes de finalizar nuestra clase pues que hagas un repaso siempre que estudies de cuáles son aquellas palabras que presentan mayor complejidad ortográfica y si se ajustan o no a reglas ortográficas conocidas por ti. Tu cuaderno de ortografía es, sin lugar a dudas, una bibliografía indispensable para el estudio de los contenidos que tienen que ver con la ortografía. Y también recuerda que en tu libro de texto tienes un compendio de las principales reglas ortográficas a las cuales se ajustan los vocablos de nuestro idioma español. Hasta acá nuestro encuentro de hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Recuerda leer tu libro de texto, realizar todas las actividades que te hemos orientado porque sin lugar a dudas conocer el texto, sus características, conocer los factores que intervienen en el proceso de comunicación, tener siempre presente que la coherencia es la característica fundamental del texto, sea oral o escrito, pero sobre todo si escribes debes tener muy en cuenta hacerlo con coherencia, te pondrán en mejores condiciones de estudiar la literatura que corresponde al programa de estudio de 10º grado. En el próximo encuentro te esperaré y desde hoy te digo que puedes ir leyendo las manifestaciones de literatura, las primeras que conocemos, que son las canciones de trabajo y los proverbios. Estos contenidos los tienes también en tu libro de texto. Recuerda que la próxima semana volveremos con más sobre el español y la literatura. Acá los estaré esperando y recuerden, cuídense mucho, no salgan de casa y estudien por su libro de texto. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según disponga.